a cabo aquí en este hospital. Hay que reconocer la demanda que tiene la provincia de la Altagracia en materia de salud. En este preciso momento la población está esperando con mucha emergencia de que este hospital se termine, ya que el actual no cuenta con la capacidad y no cuenta con las cualidades para brindar el servicio que merece la provincia de la Altagracia, municipio de Higüey. En este instante estamos observando una cantidad de equipos que están tratando de hacer el trabajo que ya por instrucción de la ministra de Salud Pública, que ha dicho que este trabajo no se puede detener. Sin embargo, el día pasado, un fin de semana, pues estuvimos por aquí haciendo un recorrido, visitó el director de la ONSOE, sin embargo no encontró el ingeniero aquí, automáticamente llamó y le había dicho que por qué los trabajos se habían detenido, si había una orden de que estos trabajos tenían que estar 24/7 aquí en este lugar. Recuerden la rueda de prensa que hace aproximadamente unos 4 o 3 meses, donde dijeron que en el mes de enero este hospital se iba a entregar se iba a entregar totalmente terminado, aunque no con todo el equipamiento que realmente requiere. Aquí en este instante estamos viendo parte de los ascensores, ya se han metido algunos, se han instalado, estamos viendo la cantidad de persianas, adonis, que ya esta es la parte, podemos decir, la parte final de las construcciones. Cuando vemos persianas ya sabemos que los trabajos están sumamente avanzados. Esperemos de que este hospital realmente se le pueda entregar a la provincia de la Altagracia, porque también vemos adonis que están a los celos también por aquí, ya que están instalando con relación al piso y otro trabajo que se lleva a cabo aquí en el hospital de Higüey. Como siempre, nosotros preocupados por la situación que vive la provincia de la Altagracia, pero sobre todo que se mejore el servicio del gobierno del Estado Dominicano para todos los ciudadanos de esta provincia de la Altagracia. Compromiso 2, División 2020 en cámara.